La voz de mi corazón es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantor. Como fue Violeta Parra, su nombre, color y flor, su apellido de uva y vino, del canto de su dulzor, al dolor de su destino, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. La voz de mi corazón canta para que mañana España vuelva a ondear, bandera republicana, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Buenas noches. 13 años, el año 49. ¿Viniste soltero? Sí, ya venimos. ¿Y ya te acuerdas del motivo por qué tus padres se vinieron aquí? Pues sí, aquí teníamos una hermana y aquella nos reclamó. Porque allí pues no teníamos mi padre, yo no tenía padre. Yo venimos 3 hermanos, dos chicas y 2 chicos. Vinimos de allí. Y estaríamos aquí la hermana mayor. Y aquí pues estamos reclamando. Y aquí vinimos al Sasua ese año, y vinimos aquí y fue el año del tifo. Cuando llegó al Sasua, ¿cuál fue la impresión que le dio el llegar al Sasua cuando viste? Una impresión pero terrible, una impresión pues muy difícil, porque venimos en septiembre y nada más que empezó el otoño, empezó a nevar aquí, pero cantidad. Y cogí el tifo y estuve en un mes, todo el mes de diciembre, en un cuarto cerrado. Y ya me curaron para el 1 de enero. Ya salí adelante y después unas nevadas, unas cosas había aquí. Pues entonces nevaba 1 metro fácil, cuando quiera. ¿Y recuerda el día que salió del pueblo? El día que salí del pueblo, De Piedrasalva. pues salimos de la Zarza, porque mis padres eran de la Zarza, pero nosotros nacimos en Piedrasalva, otro pueblo al lado, ¿entiendes? Y el año sí me acuerdo, pero el día no. No, Sobre la fecha que fue en septiembre, el día 26, y tardemos 3 días en llegar, el día 26 de septiembre salimos de aquí, por la mañana. pero el ánimo de cómo salió del pueblo, Pues veníamos como si fuéramos infelices que no sabíamos ni por dónde veníamos, porque con aquellas máquinas y con aquellas cosas. ¿Contactó enseguida con los extremeños de aquí del Sasua? Sí,
las hacemos de seguida, ¿eh? Hombre, aquí encontremos un alivio porque había mucha gente. De allí de Piedrasalva y de Alcántara, que es de los dos pueblos que aquí hay medio de Alcántara y medio Piedrasalva. O la mayoría de Piedrasalva. ¿Y el trato de la gente de Alsasua? Es muy difícil, porque entonces siempre andábamos riñendo. Es que había una cosa, hay que saber entender y explicarla y que la sepa comprender. Porque aquí no había ni cine, ni baile, ni nada, no había nada extraño. Entonces, ¿qué se dedicaban los mozos? Los de un pueblo a otro a riñas. Y claro, pues los de aquí, con nosotros, pues andábamos igual. Riñendo un día, riñendo el otro, riñas, pues pelear de pegarte de hostias con uno y con otro. Y después de mayores otra vez, pues ya hemos hecho amistad. Pero lo primero, para plegarnos aquí en el ambiente, había que pensar. Ya. Dolores Salgado González, nacida en Piedrasalva, Cáceres. Me vine a Navarra a los 25 años, con 2 hijos, uno de 4 y otro de 2. Y aquí llevo ya 54 años. Salí de Piedrasalva, Alsasua, Navarra, en busca de trabajo, porque allí en Piedrasalva no había nada. Así que eso es lo que te puedo decir, que había aquí. Y nada, como forastera pues no conocíamos lo que había. Era la romería de aquí de Alsasua. No subimos a San Pedro porque no conocíamos a nadie. Entonces luego ya fuimos conociendo a gente y estamos aquí en Alsasua, pues muy bien. Eso es lo que sentí, lo demás nada, porque me traía a mis 2 hijos por delante y a mi marido, tenía aquí mis hermanos también, o sea que de allí ya nada. O sea, en aquel momento no he hecho... Traía ticita aquí a esto, pues aquello lo notaba, pero como de mar a bien se viene bien, pues contenta. O sea que te tira a la tierra, pero no voy a la tierra, no. Tenía una cabra, la vendí para el viaje y no me quedó nada. ¿Qué más? O sea, ¿no le costó mucho adaptarse a Alsasua? No, porque tenía familia y tenía lo demás, pues no le costó mucho. Estaba aquí mi hermana y vinimos 2 hermanas también juntas. Nos fuimos a vivir ante la salud. En aquella casa estábamos 3 familias, hasta que ya me vine aquí a Alsasua y luego ya pues vivía con mi hermana. Estuve 7 años con ella y luego me fui a la serrería del Irati, que trabajaba el marido, y allí estuve otros 7 años. Ya hasta que me vine aquí a Alsasua y aquí ya tengo piso y aquí estoy muy bien. Ya, con Julia Romero Panadero, ¿Dónde nació Julia? en Broza, provincia de Cáceres, ¿Con qué edad vino a Alsasua? con 23 años. ¿Cuál fue el motivo de venirte a Alsasua? Porque habían venido mis padres el año antes, y yo me quedé allí, porque no me quería venir, pero luego ya me tuve que venir. Porque me puse enferma y mi madre dijo que allí no me quedaba, y me tenía que venir. Y ya pues me vine con ella. Estaban aquí. Tuvo que ser duro el venirte de allí, dejar toda la gente, Mucho, sí. los amigos y todo, ¿no? Mucho sí, porque los amigos, y luego yo estaba trabajando con unos señores que tenían muchos niños y los quería mucho. Y me dio mucha pena, me vine llorando y todo el día estaba mirando el tren a ver cómo me iba otra vez para allá. Mucha pena. Muy bien porque estaba aquí mis tíos y mis primos y eso, y estaba muy bien. Pero luego ya empezó a nevar, aquellas nevadas tan grandes que caían, que aquello, vamos, yo decía, madre mía, si no puedo salir a la calle, porque aquí yo era muy patosa para salir a la calle, con la nieve, pero nos tuvimos que acostumbrar. ¿Le costó mucho acostumbrarse? Sí, no me costó mucho, porque yo ya te digo, que estaban aquí mis padres y estaba mi hermano y estaba mi primo y salía mucho y entraba y no me costó mucho. ¿Y visita frecuentemente la tierra? Sí, todos los años. Desde que me vine todos los años. Si no vamos en una fecha, vamos en otra. Vamos en invierno y luego vamos en verano. Ahora ya sí, vamos en las 2 fechas. Antes pues nada más que íbamos en verano, cuando hacía mucho calor. ¿Notó diferencia en el trato de la gente de Alsasua a Extremadura? Hombre, no. Yo noté que aquí la gente era muy atenta y muy cariñosa. Eso sí.
Y cuando hemos ido allí nos decían que éramos extranjeros y que éramos forasteras, y eso es lo que no me gusta, que nos digan que somos inmigrantes. Somos inmigrantes, claro, porque hemos salido de allí, pero no sé, me gustaría más que me trataran como si sería de allí, como si estaría, como está, porque muchas veces nos dicen que somos forasteras, y digo, no, nosotros no somos forasteras, somos más de aquí y a lo mejor sois vosotros. Si volverías atrás, ¿volverías a venirte? Pues no lo sé, me haría, pero igual sí, porque me ha ido muy bien, y hemos estado muy bien. Estoy esperando un barco que... Se quedaron los montes solos y polvorientos, muertos sin haber dicho su secreto. Y los viejos que zurcen su vida con recuerdos, y el vino de pitarra y el surco compañero, y los demás se fueron, y los demás se fueron por no labrar más el campo ajeno. Los demás se fueron, y los demás se fueron a buscar una esperanza lejos. En un pueblo extremeño, en medio de las montañas del Valle del Jerte, comienza esta historia de migrantes. El Torno tiene hacia 1960 unos 1.600 habitantes que viven de la agricultura y de la ganadería en un ambiente rural en el que muchos jóvenes no logran satisfacer sus expectativas de vida y tienen que marchar en busca de una oportunidad para salir adelante y progresar. Dejan atrás oficios humildes en los que apenas ganaban lo comío por lo servío. Dejan atrás familia y amigos y una forma de vida que han aprendido día a día de sus mayores. El que marcha nunca olvidará el atajo de cabras que cuidó, el huerto que labró, los amigos que cultivó. No olvidará a su novio o novia que esperará la primera carta con impaciencia y esperanza. En la memoria y en el corazón guardará como un tesoro escenas de la vida tradicional que deja en la campiña, la feria y el baile, el mercado del martes en Plasencia, la piedra y la marra, la madre en la garganta lavando y tendiendo la muda de la semana, la partida de cartas los domingos, el burrino que la acompañaba en la faena cotidiana o el atajo de cabras que tantas veces encerró en el redil y cuidó para que los lobos no lastimaran. Atrás queda el trillo y la parva, la cecina y la bota de vino que el hambre saciaba. En las manos lleva, quizás, una humilde maleta y un poco de pan, y en la mirada, asustada, la incertidumbre que el porvenir le depara. ¿A dónde el camino irá? ¿Qué nuevas nos trae? ¿De dónde? De natural de Montijo. ¿Y usted? De Mérida. ¿Y usted cómo se Nacido en llama? Mérida, María Rocío de la Marta Belledo. De la Marta Belledo. Nacida en Mérida. ¿Desde qué edad vinieron? Pues yo vine aquí recién. Yo vine aquí pues con 22 años, 21 años, a 22. Yo me licencié en Madrid, estaba con permiso invitado de Villar del Rey, sabía que ir a Villar del Rey. Y me licencié, mientras tanto yo había hecho oposiciones